La realidad tiene un significado bastante tácito en teoría. Pero cuando hablamos del marco sociocultural de Colombia, encontramos una multiplicidad de paradigmas acompañados de una serie de acontecimientos que absurdamente transforman este pensamiento. Es una historia que en esencia es real y por más que parezca ficción, la carencia de justicia plasmada en este largometraje contextualiza la antítesis de la realidad, aquella que es capaz de llevar a toda una sociedad a sentir que el sufrimiento es necesario y que por el contrario estamos siendo premiados con la desmembración del racionalismo. Película colombiana dirigida por Sergio Cabrera, es una adaptación del libro Perder es cuestión de método, del escritor Santiago Gamboa. Estrenada en el año 2005, cuenta la historia de Víctor Silampa, un periodista que es casi obligado a llevar la investigación de un asesinato, el empalado de Cisca. Ya desde el comienzo el largometraje va develando todas las falencias de un sistema que por décadas y hasta la actualidad no ha tenido la transformación necesaria para garantizar un mediano funcionamiento de la institución, pues delegar semejante responsabilidad a un periodista no es un buen proceder de la fuerza pública, pero en el país del Sagrado Corazón, como ya es costumbre, esto no solo puede ser pintoresco, también es una realidad latente. Este relato está cargado de situaciones surrealistas que abordan una problemática ya muy incrustada en la cultura latinoamericana. Su eje principal conecta con uno de los males más romantizados en el país, la corrupción. Una práctica camaleónica adoptada por el poder de unos pocos e insociable para los demás. Perder es cuestión de método se mimetiza en el subgénero del cine negro, con tintes de thriller policíaco y un rompecabezas que está bien ejecutado, teniendo como base el drama y la comedia. Ese cálculo no es muy preciso, ¿eh? Entonces pregúntele usted, a lo mejor tiene más suerte. El primer acto nos presenta el caso y los personajes, al igual que las tensiones, los conflictos y las alianzas, una manera inteligente de sugestionar el inconsciente del espectador, que va conectando de manera indiferente ante una realidad distorsionada de la cual huimos por no quedar involucrados y no tener la necesidad de armarnos moralmente. ¿Cuándo vamos a tener la identificación del cadáver? Estamos en eso, ya casi. Lo importante es que me termine mi discurso. La historia del metraje mantiene a un nivel justo la esencia del libro, y esto se agradece porque no se pierde del todo la intencionalidad de la narrativa. Sus personajes están bien logrados y funciona conforme a los giros de la trama, pues la justificación de cada uno va convergiendo de manera simultánea, con un ritmo que mantiene el suspenso, el interés y el misterio de la historia. La trama gira en torno a un conflicto de intereses donde un grupo hostil de inversionistas quieren quedarse con unos terrenos para construir una urbanización, situación que hace referencia a la calamidad perpetua del manejo que por años ha funcionado en circunstancias similares en el país. En medio de la problemática, el dueño de los terrenos es secuestrado para obligarlo a hacer el traspaso de las tierras y así quedarse con ellas. Sin embargo, no contaban con su deceso, quedando así en una encrucijada donde los interesados estarán rebotando su proceder para evadir la responsabilidad delictiva. La película tiene un desarrollo planteado desde el determinismo, pues su protagonista vive los estragos de la cadena de acontecimientos pasados que lo llevan a padecer una crisis emocional para empezar, y que dichas acciones lo van enredando en una investigación donde al final no es mucho lo que puede hacer y de paso lo convierte en una víctima más. La fotografía retrata una ambientación urbana con marcados ambientes callejeros miserables, donde los tonos fríos acentúan la deplorable vida nocturna y subraya el aspecto social del crimen. Los personajes secundarios se integran con coherencia y de manera exquisita en un cóctel del absurdo vivir, donde el hacer de sus acciones son impresentables, pero a la vez son culturizadas en eso que Colombia denomina idiosincrasia. Y don Víctor, usted sabe, ese documento ya tiene otra tarifa. Donde es normal que las investigaciones las hagan los familiares de la víctima o terceros que nada tienen que ver con el sistema judicial, donde personajes de dudosa reputación aparecen con bienes de la noche a la mañana y la mayoría de las veces son
inmunes ante la justicia, donde la educación y el conocimiento son tan solo un grito airado en el desierto, porque ante el dinero no hay decencia que valga y mucho menos honor que se mantenga, donde la prostitución demuestra una vez por qué se auguria de ser la única salida para las personas desplazadas y caídas en desgracia, donde la política es el sistema más eficaz para garantizar la impunidad y el más perfecto funcionamiento de la corrupción, y como si no fuera poco, donde la fuerza pública no procede acorde a su formación, sino que solo está para servir al más grande postor. Sino dos opciones. O echamos a rodar la onerosa maquinaria de la justicia, o hablamos de negocios. Este largometraje representa toda la irreverencia social de la que padece Colombia. No se cohíbe en transmitir el mensaje que va directo a ese hoyo frío dilapidado, donde a todos nos duele temporalmente la inoperancia de la justicia, pero se nos olvida rápidamente cuando desviamos la mirada a ese grupo selecto que enaltece la supervivencia del más violento. El primer problema que se identifica en la historia es que si bien es cierto que las adaptaciones no tienen que ser fieles a la línea constructiva del escritor, sí es importante mantener la mayor parte justificativa de los personajes. Es por ello que vemos a un periodista haciendo de investigador, y esto se debe a que en la historia original del libro, Silampa, además de ejercer como tal este oficio, también es investigador privado, pero en un campo restringido que lógicamente no encajaría igual con el resto de la historia. Y esto desaparece en la versión cinematográfica. Lo otro es que este personaje se presenta como un ser humano bueno, honrado y leal, que dista completamente de la novela original, pues ese lado inmoral que lo precede y donde es capaz de vender los rollos de la película de su cámara por 3 pesos más, también se invisibiliza. La construcción del personaje del coronel Aristófanes tiene partes donde se desdibuja de la intencionalidad y la sincronización de sus actos con el diálogo. Y sí, su discurso tiene un contenido metafórico ideal dentro de la historia, pero no se puede pasar por alto estos descuidos de interpretación actoral. Si hasta el momento te ha gustado el contenido, queremos hacerte una invitación especial a suscribirte al canal, darle like al video y compartir con tus amigos. Esto nos ayudaría mucho para que juntos hagamos crecer esta comunidad. Gracias por tu apoyo. Daniel Jiménez Cacho interpreta al periodista Silampa. Es un personaje que está pasando por una ruptura emocional y no tiene claro su camino. Bebe y fuma mucho y se siente obligado a hacer su trabajo producto de las consecuencias de su pasado. Daniel para esta época ya tenía una carrera consolidada en España y su interpretación es limpia, con matices característicos de un personaje omega. En general está bien logrado y cumple su papel de mantener la derrota de principio a fin. Martina García encarna a Kika, una prostituta menor de edad que trabaja en el cabaret de uno de los socios que andan buscando las escrituras. Maneja con mucha naturalidad la interpretación de su personaje. Hay una estructura y cohesión de la historia y su justificación de las acciones. Aquí, a diferencia que en su trabajo de la cara oculta, sí hay una construcción más interiorizada, que se debe gracias también a la escritura del guión. Humberto Dorado hace el personaje de Tífilis, y este nombre no es una casualidad, es una disgrafia intencional para referenciar dicha enfermedad, pues su personificación en palabras coloquiales determinan el comportamiento de la misma. Es un mafioso de clase baja que maneja el inframundo, la prostitución y otros dudosos negocios. Desde su corporalidad hasta los ademanes, su interpretación es más que lograda. Recurre a toda su experiencia y artillería actoral para dejar un precedente relevante en su papel. Víctor Mayarino interpreta a Esquilache, un político de antaño mañoso que junto con su abogado están enterados de todos los movimientos detrás de las escrituras que necesitan para quedarse con las tierras, con una caracterización clásica de este estereotipo donde son pronunciados los patrones de poder, maldad, petulancia, entre otras. A este personaje solo le importa su aspiración al Senado y pagar el favor a la empresa privada que ha sido la financiadora de su campaña, y sería capaz de vender a su propia madre con tal de conseguir lo que quiere. Jairo Camargo hace el personaje de Vargas Vicuña, un hacendoso empresario que presiona a Esquilache para conseguir esas tierras haciendo uso de su dinero y tendiendo una red de matones a sueldo. Este actor tiene una carrera ya muy consolidada en la televisión y en el cine colombiano, y lo que consigue cumple con lo pedido por el director.
César Mora encarna a Estupiñán, el amigo de Silampa. Es un personaje con el cual la gran mayoría se puede identificar, pues su bondad e ingenuidad representan a ese grupo de colombianos que cada día son víctimas del sistema. Motivado por encontrar a su hermano y dar con su paradero, Estupiñán emprende una carrera en búsqueda de la verdad, que lo llevará a descubrir las primeras pistas que darán con el resto de la historia. Al ver a este personaje, te cautiva de una. No puedes dejar de pensar en todo lo que ha pasado y cómo su positivismo es capaz de mantener la esperanza aún sabiendo que todo está perdido. Carlos Benjumea culmina con un personaje adicto, pero no a la comida, sino alusivo a su pecado capital que camufla la dignificación de la mentira y otros improperios ya formalizados dentro del manejo interno que tiene la policía. Es una interpretación que engrana de manera asertiva en la historia, aportando lo justo colectivamente, pero nada destacable actoralmente. De hecho, hay una escena en particular donde se le van completamente las luces, pero en general logra cumplir con lo demás. Perder es cuestión de método son de esas películas que lo dejan a uno con un sentido de impotencia, de reflexión prolongada y autoflagelación emocional. Es casi inevitable no sentir culpabilidad por la indiferencia que a diario tenemos cuando se trata de desnudar los vicios morales de una sociedad que no se mira a sí misma. Nos falta criterio y valentía para afrontar una realidad donde todos estamos untados e indirectamente involucrados, pero lamentablemente se nos hace más fácil mirar para otro lado y lavarnos las manos con un dicho propio que disfrace la tragedia con un imaginario río de comedia. Déjanos tus comentarios, si ya la viste, qué piensas, si te gustó o no, y no olvides suscribirte para que juntos hagamos crecer esta comunidad. Hasta la próxima. ¿Y si le contamos todo al Congreso de los Estados Unidos?